Hola, hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Estoy acá de nuevo para poder retomar la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase. En este momento yo ya tengo abierto mi proyecto aquí en el explorador de soluciones. Vamos a ver, ya tengo abierto el proyecto, solamente que no he cargado ningún documento, ya que de momento no voy a trabajar en Visual Studio. También ya tengo abierto mi SQL Server Management Studio y he accedido a la base de datos biblioteca. En este momento vamos a crear una nueva tabla dentro de nuestra base de datos biblioteca y a esa tabla le vamos a llamar módulos sistema. ¿Y qué vamos a registrar en esa tabla? Pues en esa tabla vamos a registrar los diferentes módulos que conforman o que conformarán nuestro sistema. ¿Y qué es un módulo de un sistema? Es un apartado en el sistema. Para darles un ejemplo, un módulo podría ser usuarios, otro módulo podría ser categorías de libros, como por ejemplo, ¿qué va a ir en categorías de libros? Novela, cuento, fábula, leyenda. Esas son categorías o géneros literarios. Se me ocurre que lo vamos a llamar mejor géneros literarios. También tendríamos que tener un módulo de autores para registrar ahí todos los autores de libros, como por ejemplo Gabriel García Márquez, hablando de escritores hondureños, Israel Serrano, Melissa Merlo. Entonces, autores sería otro módulo. También tendríamos que tener nosotros un módulo llamado editoriales, porque en algún momento las personas van a buscar los libros especificando la casa editorial. De la misma forma, nosotros tendríamos que tener un módulo llamado libros para registrar ahí los libros. Entonces nosotros vamos a crear ahora mismo esa tabla. Le damos clic derecho en Tables, le vamos a dar New y le vamos a dar Table. Espero a que cargue. Recuerde que aquí va el nombre del campo. Entonces el primer campo va a ser ID mod, que sería el ID de módulo. Y le vamos a poner nosotros un varchar de 5. Lo voy a definir como llave primaria, le doy clic derecho y le doy set primary key. Ahora, este sería el identificador, como un tipo código. Ahora, el segundo campo va a ser ya la descripción del módulo. Entonces aquí le vamos a poner simplemente módulo. Entonces acá nosotros le vamos a poner un varchar de 150. Y voy a desactivar esta opción. Recuerda, el ID de módulo es como un identificador, es decir, como yo sabré qué módulo es. Y a través de este campo que es el módulo, entonces vamos a almacenar ahí el detalle de ese módulo. Entonces ahora mismo yo le voy a dar clic en guardar y le vamos a llamar módulos sistema. Entonces para eso le vamos a poner módulos-sistema y le doy clic en OK. Ahora, una vez que se registra la tabla en nuestra base de datos, yo puedo cerrar ahora esta pestaña, me voy a Tables, le doy clic derecho y le doy Refresh. Entonces con eso lo que estoy haciendo es refrescando y ahora aquí está mi base de datos módulos sistema. Entonces le doy clic acá y le vamos a dar clic en la cuarta opción que dice editar las primeras 200 filas. Voy a agregar un par de registros solamente para que sepamos qué es lo que vamos a hacer aquí. En la parte de arriba voy a ampliar esta columna para poder ver acá todo lo que yo ingrese. Entonces primero vamos a ponerle géneros literarios. Entonces, ¿cuál sería el ID? Podría ser gen li. Entonces acá géneros y literarios. Entonces sería el módulo géneros literarios o categorías. Además necesito los datos de los autores. Entonces sería A, U, le puedo poner T, R, S. Entonces recuerde que debe tener 5. Entonces acá le vamos a poner autores. Ese es el módulo de nuestro sistema. Lo vamos a identificar como así, AUTRS es el módulo autores y ahí lógicamente va a ser el formulario donde nosotros vamos a gestionar los datos de los autores. Ahora necesito otro de los editoriales, entonces le vamos a poner ED, le vamos a poner aquí T, luego le voy a poner solo EDT. Ahora necesito, vamos a ponerle, creo que voy a quitar la T. Esto aquí es libre del desarrollador. Entonces aquí yo le voy a poner ahora edi, ahora le voy a poner una T. Ahí ya le había puesto una T, ¿va? Ahora le vamos a poner LS. Entonces aquí es editoriales. Entonces aquí le vamos a poner casas editoriales o simplemente editoriales. Entonces ahora vamos a crear otro módulo que podría ser el de libros. Entonces el de libros va a ser live. Ahora
BRS. Entonces aquí le vamos a poner libros. Entonces acá solamente para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a registrar nosotros en módulos sistema. Ahora voy a agregar otra tabla. Entonces le doy clic derecho en Tables, le damos New Table y a este nosotros le vamos a llamar, ¿qué? Le vamos a llamar a esta tabla permisos. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a poner un ID, le voy a poner un big int, que sería un entero grande, o sea, un big int, y lo voy a definir como llave primaria. Entonces le doy clic derecho y le doy set primary key. Ahora no sé si ustedes habrán escuchado el término auto incrementable, que significa que por ser un entero yo puedo hacer que se vaya auto incrementando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el infinito positivo. Entonces en esa parte, si nosotros queremos que, si alguna vez usted necesita que un campo sea auto incrementable, entonces se va a la parte que dice, me parece que aparece como Identity Specification, que es especificación de identidad. Por defecto tiene el valor de no. Insisto, o quiero aclarar que esto únicamente puede aplicarse con valores o campos del tipo entero. Entonces aquí tiene no, entonces nosotros vamos a desplegar esta opción y donde dice es identidad, nosotros le vamos a cambiarle no, así. Entonces ahora aparece ahí Identity Increment, que sería de cuánto en cuánto usted quiere que incremente. Entonces por defecto es 1, pero si usted quisiera que incremente 2 en 2, podría ser 2, 4, 6, 8 días y así sucesivamente. En este caso yo quiero que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el infinito positivo. Ahora aquí dice cuál es el semilla de identidad, es decir, dónde va a iniciar, y le digo que inicie en 1. Entonces ahora voy al segundo campo. Entonces recuerde que este es llave primaria y además tiene definida este campo acá que es definido que es una identidad. Entonces ahora aquí nosotros le vamos a poner el nombre de usuario. En usuario, pues yo quiero saber cuánto le puse en la tabla usuario. Entonces le puedo dar clic derecho en usuarios y le voy a dar design. Esto es para ver cuánto le puse de ancho. ¿Por qué? Porque tiene que ser lo mismo. Entonces aquí se llama nombre usuario. Entonces acá nosotros vámonos a esta parte y le vamos a poner nombre usuario. Entonces acá nombre usuario. Puede llamarse solo usuario, pero nosotros acá, como le pusimos en la tabla de usuarios, definimos nombre usuario, así es que lo mismo vamos a hacer acá para hacer referencia que nos referimos al mismo campo y le vamos a aplicar el mismo ancho. Entonces un varchar de 20. Voy a desactivarlo para que no permita valores nulos. Ahora en esta parte yo tengo que especificar, recuerde que en esta tabla se va a llamar permisos. En esta tabla es donde yo voy a registrar si un usuario, o voy a registrar los permisos que un usuario tiene en cada módulo del sistema. Entonces un ejemplo, si yo quisiera establecer que va a ser en el módulo de géneros literarios, entonces yo tendría que especificar ahí este campo, idmod. Entonces para ello le vamos a poner idmod y le vamos a poner el mismo ancho. Recuerde que en módulo sistema tiene un varchar de 5, así es que aquí le vamos a poner también un varchar de 5. Y vamos a desactivar esta opción para que no permita valores nulos. Ahora en esta parte nosotros otro campo va a ser acceso. En acceso es donde nosotros vamos a especificar si el usuario tiene acceso o no a ese módulo. Entonces aquí yo le voy a poner solamente un varchar de 1. Ahí voy a almacenar S o N. S cuando yo quiera especificar que tiene acceso y N lógicamente cuando no tenga acceso. Ahora vamos a especificar los diferentes permisos. Entonces los permisos sería un ejemplo guardar, o en inglés sería save. Entonces aquí le vamos a poner un varchar de 1. Voy a desactivar esta opción. El otro permiso sería el de editar o actualizar. Le vamos a llamar actualizar, que sería para poder modificar la información del módulo. Entonces aquí le vamos a poner también un varchar de 1. Ahora vamos a tener acá, después de actualizar, voy a hacer esto un poco más hacia abajo. Después de actualizar, otro permiso sería eliminar. Entonces vamos a ponerle eliminar y le vamos a poner también un varchar de 1. Un varchar de 1 y voy a desactivar esta opción. Ahora vamos a poner otro que sería imprimir. Entonces le vamos a poner acá un varchar también de 1. Entonces 1. Y ahora vamos a especificar acá que sería reimprimir. Entonces acá nosotros le vamos a poner otro que sería reimprimir. Es otro permiso, otro privilegio.
Es más, creo que le vamos a llamar privilegios. Entonces le vamos a poner un varchar de 1. Entonces ahora voy a desactivar esta opción y esta tabla se va a llamar privilegios. Entonces quiero que entienda la lógica. Yo ya tengo una tabla llamada módulos sistema. Ahí solamente registro los módulos. Ahora, en esta parte yo tengo otra tabla llamada privilegios, le voy a llamar. Y aquí tengo un ID. Esto en realidad lo va a manejar la base de datos. Va a ir auto incrementándolo. Tengo el nombre de usuario, tengo el ID de módulo, tengo acceso. Y luego aquí en acceso voy a especificar S o N. S cuando yo quiero que tenga acceso. N cuando yo deseo que el usuario no tenga acceso. En guardar puede tener S o N. S cuando yo quiero que pueda registrar nueva información en la base de datos. Y N cuando yo no quiera permitir que él guarde información. Actualizar también va a tener una S o una N. S cuando yo quiero que pueda modificar. Cuando yo desee que él tenga acceso o el privilegio de modificar la información que ya está almacenada en la base de datos. Y N, pues lógicamente cuando yo quiera evitar eso para que él no tenga acceso. Eliminar también va a tener una S o una N. Cuando tenga S va a poder eliminar información y cuando tenga N lógicamente no va a poder. Imprimir de la misma forma va a tener una S o una N. S cuando yo quiera que imprima y N cuando no quiero que imprima. Reimprimir sería cuando tal vez queremos reimprimir algún archivo. Entonces acá de la misma forma va a tener S o N. S cuando yo quiero que él pueda reimprimir o N cuando no. Entonces vamos a darle clic en guardar y le vamos a llamar privilegios. Privilegios. Entonces, o permiso, pero le vamos a llamar privilegios. Entonces le damos clic en OK. Y ya con esto, pues nosotros voy a cerrar esta parte de acá. Y voy a hacer lo siguiente. Le voy a dar aquí en biblioteca, le voy a dar clic derecho y le voy a dar New Query. Entonces fíjese que ahora mismo vamos a hacer lo siguiente. Aquí en New Query vamos a ponerle select asterisco from usuarios. Enter, select, asterisco, from, módulos sistema y select, asterisco, from, privilegios. Si ejecuto estas tres consultas, si la selecciono y le doy execute, entonces fíjese que aquí me está dando el resultado de las tres consultas. Entonces fíjese que ahora mismo yo tengo un nombre de usuario, tengo acá los módulos del sistema. Y luego aquí de momento no tengo información en esta parte, pero eso es lo que quiero explicarle ahora. Entonces ahora yo voy a darle clic derecho aquí en Tables y le voy a dar Refresh. Entonces ahora me voy a privilegios, le doy clic derecho y le doy en la cuarta opción que dice editar las primeras 200 filas. Entonces fíjese qué va a pasar acá. Nosotros en esta tabla vamos a tener un registro para cada módulo del sistema. O sea, en este momento yo tengo 4 módulos del sistema, para darle un ejemplo. Entonces yo tengo que tener en esta tabla, tengo que tener 4 registros de un usuario para poder especificar los diferentes privilegios que tiene en cada módulo. Se lo voy a mostrar acá. Fíjese que en este momento yo tengo un nombre de usuario. Mi nombre de usuario es eBautista. Entonces acá yo le voy a poner eBautista. Usted va a poner el usuario que quiera, tal como lo ingresó. eBautista. El ID de módulo, en este momento voy a trabajar con el módulo de autores. Entonces para eso le pongo en mayúscula AUTRS. Sería autores. Acceso. Quiero que sí tenga acceso, le pongo una S. Guardar, le pongo una S. Actualizar, le pongo una S. Eliminar, le pongo una S. Imprimir una S. Y reimprimir una S. Le doy Enter. Quiero aclarar que en este momento, fíjese que esto se agregó automáticamente. Y quiero aclararles que aquí podría ser tal vez una N. En el caso de que yo quisiera un ejemplo que él no puede eliminar información, le pondría una N. Pero para efectos de la prueba por defecto, en este momento le voy a dejar S. Ahora, de la misma forma, yo tengo que volverlo a registrar, o tengo que tener registro de él, eBautista, pero ahora de otro módulo. Entonces esta vez sería del módulo, un ejemplo sería editoriales. Entonces es EDTLS. Lo selecciono, le doy control C, me voy acá, pego y voy a decir que sí tiene acceso. Esto, por favor, asegúrese de que quede en mayúscula.
S y S. Le damos aquí hacia abajo. Nuevamente le vamos a poner E Bautista. Y ahora vamos con el otro módulo. Entonces el otro módulo sería, esta vez, géneros literarios. Le doy clic derecho y le doy copy. Nuevamente voy acá, le doy control V y deseo que sí tenga acceso. Entonces pueda hacer todo. Luego, ya cuando esté programando en el sistema, voy a venir a hacer unos cambios. Entonces ahora, nuevamente, voy a registrarlo en el otro módulo, que sería libros. Entonces acá sería E Bautista. Y aquí sería el género, va a ser, perdón, el módulo va a ser, creo que ya registré géneros literarios, me voy con este. Clic derecho, le doy copy, vamos acá, le doy V y ahora S y S. Entonces fíjese que de la misma forma yo tendría que tener registrados los otros usuarios. Un ejemplo, acá yo voy a verificar, voy a ocultar esto, voy a agregar a otro usuario que sería JC Caballero. Entonces fíjese que él también está activa y también debería de tener los datos de Sofía, ¿va? Pero en este momento voy a ponerle aquí los de Caballero. Entonces fíjese que de la misma forma tendría que tener todos los registros de JC Caballero. Entonces acá sería el módulo, es autores. Entonces imaginemos que él sí tiene acceso, pero solo puede guardar, no puede actualizar, no puede eliminar, sí puede imprimir y no puede reimprimir. Ahora de la misma forma lo vuelvo a registrar, le doy aquí control C, control V. Entonces esta vez sería con los editoriales. Sí tiene acceso, sí puede guardar, pero no puede actualizar, no puede eliminar, sí puede imprimir y no puede reimprimir. Ahora nuevamente le pongo acá control C, control V. Entonces ahora sería con el con el género, con el módulo géneros literarios, que sería Genli. Entonces sería acá, permítame, S si tiene acceso, no puede guardar, o perdón, si puede guardar, no puede actualizar, no puede eliminar, sí puede imprimir y no puede reimprimir. Ahora voy a ponerle acá, en este momento vamos con otra vez JC Caballero, le doy control V y aquí sería ahora con libros. Entonces sería libros, me faltó la I. Entonces ahora sería, fíjese que no tiene acceso a libros, no puede guardar, no puede actualizar, no puede eliminar, no puede imprimir y no puede reimprimir. Más adelante, ya en la parte final, nosotros vamos a crear un módulo para poder manejar esto dentro de nuestro sistema. De momento, aquí ya tenemos nosotros nuestras tablas. Entonces ahora, ¿cuál es el propósito de esta tabla? Bueno, con esta tabla nosotros vamos a ver si el usuario tiene acceso. Primero, tomando en cuenta esta columna. Con esto vamos a ver si tiene acceso o no tiene acceso al módulo. Con esta columna nosotros vamos a especificar si el usuario tiene el privilegio de guardar o no en ese módulo. Lo mismo acá, en actualizar sería actualizar o editar la información ya existente en la base de datos. Entonces a través de esta columna yo voy a poder determinar si el usuario o X usuario puede actualizar o no puede actualizar la información de ese módulo. Luego vamos acá, eliminar, aquí yo puedo especificar o podré saber si el usuario puede actualizar o puede eliminar si puede eliminar o no información de la tabla. Luego tenemos la parte de imprimir. En esta parte también yo tengo la opción de poder verificar si el usuario puede o no puede imprimir información. De la misma forma en reimprimir. Es decir, si se logueó el usuario JC Caballero o JC Caballero o J Caballero, entonces yo podré saber en qué módulo está. O sea, aquí si tiene acceso a este módulo, a géneros literarios, y aquí yo voy a controlarle. Un ejemplo, le voy a habilitar el botón de guardar, pero estos se los voy a deshabilitar. Solamente le voy a activar el botón de imprimir y el botón de guardar. Los demás no. ¿Por qué? Porque él no tiene ese privilegio. Ahora, si entra E Bautista al módulo de autores, fíjese que aquí estoy en el módulo de autores, entonces yo le voy a dar acceso, es decir, va a poder entrar al módulo porque tiene ese,
y le voy a habilitar la opción de guardar, la opción de actualizar, la opción de eliminar, imprimir y reimprimir. Ahora, si viene este usuario, eBautista siempre, y entra a libros, lo mismo. Con ese yo voy a saber si le habilito la opción para que él pueda entrar al módulo o no. Y con estas opciones aquí yo voy a habilitarle el botón de guardar, el botón de actualizar, el botón de eliminar, imprimir y reimprimir. Ahora, viene el usuario JC Caballero, entra al sistema y yo le voy a habilitar la opción para que pueda acceder, un ejemplo en esta línea que les tengo marcada, yo le voy a habilitar la opción para que pueda entrar al módulo de editoriales. Y luego pues le voy a activar el botón de guardar, pero le voy a desactivar, actualizar, eliminar, imprimir y le voy a desactivar la opción de reimprimir. En este momento creo que ya podemos ir entendiendo el concepto de llave primaria. Fíjense en este momento. Estoy en dos tablas. Estoy en una tabla, voy a abrir la otra tabla, voy a darle aquí que no. Entonces ahora le voy a dar en esta parte, me voy a módulo sistema, le doy clic derecho y le doy editar las primeras 200 filas. Esperemos un momento. Aquí ya me cargó, entonces voy a agrandar esto un poco acá para poderlo ver. Entonces acá tengo la tabla módulo sistema y acá tengo la tabla privilegios. Y de la misma forma también puedo llamar a usuarios. Le doy clic derecho y le doy editar las primeras 200 filas. Tengo tres tablas abiertas. Entonces fíjense ahora qué vamos a hacer o qué quiero explicarle. Aquí vamos a entender el concepto de llave primaria. En la tabla usuarios, este campo en el que estoy, nombre usuario, es llave primaria. ¿Qué significa o qué es una llave primaria? Una llave primaria es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. ¿Eso qué significa? Que no pueden haber dos usuarios idénticos o dos nombres de usuarios idénticos. No se permite. Al definir nosotros una columna o un campo como llave primaria, lo que estamos haciendo es evitando la duplicidad. O sea, no pueden haber, insisto, en este caso dos usuarios idénticos. Ahora, en el caso de módulo sistema, yo tengo nuevamente un campo definido como llave primaria, es este de acá, idmod, y de la misma forma que es una llave primaria, es un campo que representa inequívocamente un registro. Voy a detenerme ahí. Es un campo que representa inequívocamente un registro en la base de datos. Ahora, ya en la tabla privilegios, fíjese qué ocurre. Aquí, nombre de usuario no es una llave primaria, igual que ID módulo. Aquí son llave foránea. ¿Y qué es una llave foránea? Una llave foránea es un campo que aparece como llave primaria en otra tabla. ¿Por qué nombre de usuario no es una llave primaria? Bueno, en esta tabla la llave primaria es ID. Esta es la llave primaria de esta tabla. Ahora, nombre de usuario es una llave foránea. ¿Por qué? Porque en la tabla usuarios, nombre de usuario es la llave primaria. Entonces quiero que entienda eso. Una llave foránea es un campo de una tabla que aparece como llave primaria en otra tabla. De la misma forma, idmod. A través de idmod, entonces nosotros acá tenemos una llave foránea porque en módulo sistema, idmod es la llave primaria. Pero acá aparece como llave foránea. Ahora, quiero explicarle lo siguiente. Al momento de registrar nosotros los datos en esta tabla, fíjese que lo único que yo escribí, por ejemplo, eBautista, entonces escribí la llave primaria o el dato que está almacenado en la llave primaria. Voy a corregir. Al momento de ingresar los datos en la tabla privilegios, el valor que yo almacené en la columna nombre de usuario fue el valor que está almacenado en la columna que está definida como llave primaria en la tabla usuarios. ¿Por qué? Porque este campo, recuerde, este valor es llave primaria ya. Entonces, decíamos que una llave primaria es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Entonces ahora, al almacenar yo este valor en esta tabla, yo puedo acceder sin problema a toda la información de él. Con solamente que yo haya almacenado la llave primaria en esta tabla, yo puedo acceder en esta tabla de privilegios, almacené eBautista y de esa forma yo puedo acceder a toda la información que hay acá desde esta tabla. ¿Cómo lo hago? A través de consulta, ya le voy a explicar cómo. Insisto, en la tabla privilegios yo almacené, no necesito almacenar por ejemplo la clave y todo lo demás, porque si lo hiciera caería en un error que se da en la gestión de bases de datos llamada redundancia.
La redundancia es cuando usted almacena un dato en una tabla y lo vuelve a almacenar en otra tabla. Es decir, nosotros vamos a almacenar únicamente lo necesario para poder acceder a cierta información cuando lo necesitemos. Es por eso que en esta parte nosotros registramos a E. Bautista. ¿Y a quién representa E. Bautista? E. Bautista representa a toda esta información que está acá, toda esa que le estoy seleccionando. Ahora, de la misma forma con JC Caballero en esta parte, al almacenar esto, ¿a quién está representando? Está representando a toda esta información. Entonces ahí podemos encontrar ya la demostración de que un campo, una llave primaria, es un campo que representa inequívocamente un registro en una base de datos. Entonces yo no necesito almacenar esta información o sí, volver a almacenar esta información en otra tabla, porque al tener yo almacenado el dato que está almacenado, valga la redundancia, en el campo definido como llave primaria de una tabla, yo puedo acceder a toda esa información. De la misma forma con módulo sistema. Cuando yo almaceno en módulo sistema, almaceno el código o la llave primaria. ¿Y a quién representa autores? Representa a este módulo. Ahora, ¿a quién representa este EDTLS? Representa a casas editoriales. ¿A quién representa a Henley? Representa a géneros literarios. Y así sucesivamente. Entonces, no tengo necesidad de almacenar el nombre del módulo. Con solo el ID que yo almacene, entonces yo puedo acceder a esa información a través de un inner join. Y eso es lo que voy a explicarle en el próximo video. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 26 minutos. Voy a dejarlo hasta acá y vuelvo enseguida.